¿Recuerda algún grupo local de rock, heavy metal, hard rock de nuestra ciudad de La Paz de los años 80? No, ninguno, la verdad no, nada. No, nada. Solo he leído, pero no me acuerdo sus nombres. La verdad es que nunca he sido rockero. No, tampoco, nada. No, sinceramente. No. Uy, no mucho. No, para nada. No mucho, más o menos. No me gusta el rock, no. No sé ni los títulos ni tampoco los nombres de los artistas. No recuerdo personalmente ningún grupo rockero de los 80 y me da la impresión que se trata de un fenómeno generalizado. Cuando uno escucha 80, los 80s, ¿cree que fue una década especial en lo social, tecnológico, musical, o solo será nostalgia por los buenos momentos de nuestra juventud? El rock en La Paz y en Bolivia. Pienso de que la década de los 80 fue una década donde Bolivia engendró y produjo una muy grande cantidad de artistas. Los 80 han sido, pero sí, sin lugar a dudas, una época muy difícil, una época recuperación económica en un contexto de crisis, hiperinflaciones y demás. Yo creo que los 80s han marcado una etapa donde ya con toda la tecnología empieza a cambiar el estilo de música, ¿no? Es el año 88. Nuestro punto de vista de la música, que era componer, hacer nuestra propia música, se fue gestando un éxito inusitado. Tuvimos nuestra primera gira por Estados Unidos, o sea, realmente muy éxito, ¿no? Es una época, además, desde mi perspectiva, creo que única, porque nosotros salimos en la década indicada, con el proyecto musical indicado y quizá con un tema indicado, ¿no? O sea, todo se alinea para que nuestra música en ese momento salga y guste además, ¿no? No solamente tienes que salir, tienes que gustar mucho. Sin duda alguna, los años 80 llegan con muchísimos cambios muy drásticos para las artes y para la música, soportados por un cambio tecnológico muy importante que venía acompañado de los sintetizadores y las máquinas de ritmo. El heavy metal, el hard rock, esencialmente tocaron la actitud de los jóvenes, no se encontraron con algo similar, no fue simplemente alienación como mucha gente sostiene. Retroceder en el tiempo nos permite inevitablemente conectarnos con tiempo y espacio, causas, efectos, estímulos y reacciones, de una década que, al igual que muchas otras, está llena de desafíos y diversas oportunidades, necesidades, caos social no resuelto. Los jóvenes de esa época éramos más prácticos, no sé, quizás la generación X, quizás la influencia del no importismo de los problemas sociales hicieron que se genere una nueva generación. De los eventos que se pusieron de moda en esa época, que eran las fogatas en los colegios. Pero indudablemente esos años también tenían bandas que habían generado una nueva corriente musical. El movimiento punk, por un lado, que era no muy musical, que digamos, pero con gran actitud social. No estoy seguro que sea la razón por la cual uno escucha la música de los 80, ¿no? O sea, en todo caso, si me permites explicar, la razón es básicamente porque, por una cuestión de gusto, de preferencia, siento que ha sido una buena década, una década muy creativa. Personalmente es una de mis décadas favoritas, ya que se amplía el espectro musical muy grande de la industria en estos años, justamente con géneros que venían desde los años 70, como la música disco, el punk, el post-punk, el new wave que se consolida, y por supuesto es una década también muy importante para el rock y para el heavy metal, que llegan a ponerse de moda. La juventud se divertía más, tenía mejor música que ahora. Indudablemente. Creo que fue una época especial de mi vida, obviamente, si no la mejor de repente de mi vida, porque básicamente las responsabilidades que tenía en esa época eran básicamente ir al colegio, hacer sus tareas y en mi caso rockear con mis amigos. Nostalgia no siento,
pero creo que la generación de los 80 es una generación sentimental y guerrera. Mucho la época de los 80, ese rock melódico me gustó mucho, bastante. Y la onda del heavy metal también, ¿no? Con esos grupos como Iron Maiden, etcétera, los Scorpions. Un nivel de musicalidad, de composición, de melodía, en cuanto a la música que en ese tiempo se presentaba, que hoy en día ya se ha, digamos, descartado, ¿no? Y los 80s tuvo una renovación totalmente distinta, con la incorporación de componentes tecnológicos, principalmente teclados, ¿no? Y la batería semieléctrica, combinación de batería eléctrica. Nosotros nos encontrábamos en una etapa muy especial, ya que los gobiernos eran dictaduras, ¿no? Y ahí surgió la rebeldía de la juventud. Claro que fue especial, de hecho personalmente, porque fueron los mejores años de mi vida particularmente, ¿no? Por el haber participado de Trueno, por lo que era él, que era una familia en realidad. Las mejores bandas, los mejores músicos y los más populares han sido en los años 80, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Tenemos que recordar que para poder llegar a los 90 libres, digamos, tuvimos que pasar un proceso que fue golpes de Estado en toda Latinoamérica. Éramos gobernados netamente por gobiernos de factos y era a nivel nacional. Aconteció la guerra de Argentina, de las Malvinas. Entonces fue una época muy tensionada. Los 80 nunca han dejado de estar fuera de mi vida y creo que ha sido una etapa que ha marcado a todos los músicos, nos va a seguir marcando. Ha sido una época realmente de varios excesos, varias ondas buenas. Hemos sido, digamos que, privilegiados de que al retornar a la democracia hayamos tenido la oportunidad de hacer lo que nos daba la gana, en el fondo, que para nosotros era hacer música. La década de los 80 para mí es un recuerdo feliz y emocionante, porque es el inicio de Secuencia Progresiva, y con Secuencia Progresiva es el inicio del punk rock urbano boliviano. Tengo que recordar justamente aquellos años que han pasado cosas así muy trascendentales, tal vez para nosotros, ¿no? Como Radio Chuquisaca, que la radio fue cerrada, estuvimos detenidos y demás con mi madre. Pudimos de alguna manera estar conectados con el movimiento musical que había en aquella época, estaban haciendo, que bueno, que existía, ¿no? En la época de los 80 nostálgicas, de cambio trascendente, importante. Y la IA ha dicho que la mejor época de composición musical en todos los géneros es los 80. Nostalgia es saltar a la tecnología, saltar a la nueva música, a la nueva onda de música rock. Y en fin, es recordar buenos momentos. Yo creo que los 80s ha traído una revolución dentro de la música, de la moda, de la generación que en ese entonces estaba movilizada por otro tipo de motivación, digamos, ¿no? Bueno, pienso que es una década, o fue una década más bien de transición, y de alguna forma tienen cosas muy rescatables como cualquier otra década. La situación cultural justamente se da a partir de la música. Ahora, esta situación también trastoca una realidad que era la limitación con la que uno podía contar para efectos de poder conseguir guitarras, baterías, bajos. Se alcanzó un nivel técnico, profesional altísimo, muy superior al de hoy, siglo XXI, 2011, 2012. Y obviamente también tecnológicamente se subió harto. Comparando con las épocas a nivel técnico musical, son totalmente diferentes. En ese tiempo nosotros trabajábamos mucho lo que era la velocidad. Entre los guitarristas, bateristas, bajistas, o sea, existía lo que se llamaba el virtuosismo. Claro, mucha gente dice que fue una época muy light, muy ligera, muy pop, muy chicle. Tenías de todo. Tienes el heavy metal ochentero, el glam, muy criticado, pero ahora ¿cómo lo extrañamos? ¿Cuánta música original, cuántas melodías inolvidables escribieron en ese entonces? Que ya no se escriben más. ¿Dónde están ahora? ¿En los 2000s? No lo creo. ¿En los 90s? Para nada. Es también importante recordar que en esta década el ska y el reggae
toman un sitio muy importante en el mundo entero y se consolidan como nuevos géneros emergentes. Es necesario en este punto considerar que aperturada la década de los 80 existió una transición generacional bien importante, ya que los músicos que dieron forma al movimiento del rock boliviano durante la década de los 60 y los 70 ya para los 80 se encontraban bastante desgastados en su gran mayoría, y otros vivían otro presente musical, con nuevas formaciones, empapados de otro tipo de estilos. Y la nueva generación, la generación ochentera, también abrazó otra forma de expresar las ideas a través de la música. No olvidemos de que una gran característica de la música setentera afiliada al rock en Bolivia se encargó de reflejar las necesidades sociales y culturales de la misma población, con su temática, con su lírica, con su contenido. En los 80s existe una mirada un poco más introspectiva de la realidad del músico, y es por ello que nosotros tenemos otra forma de ver al rock en esa década. Los 80s, años en que las bandas del heavy metal, el glam, el punk, el glam metal caracterizado por los cabellos largos, crespados, una excesiva teatralidad en el escenario, una indumentaria muy interesante, con jeans gastados, cuero, tachones, etc. Pero por otro lado, también en los 80s nace la era del videoclip con MTV y el pop de Michael Jackson, Madonna, Prince, etc., que de alguna manera hacían frente al rock pesado, ¿no es cierto? Nuestros músicos, ¿por qué decidieron hacer rock y no pop? Mentiría si dijera que no me gusta Michael Jackson, es mentira. Mentiría si dijera que no me gusta Madonna, que la considero una estrella monumental. Y el glam por su lado, ¿no? También, porque una forma de mostrar el fashion, la moda, todo ello. Y claro, la parafernalia de la juventud, ¿no? La ropa con tachas, cueros y demás, que viene a ser una especie de moda, ¿no? Tanto en la música como en la vestimenta. Nos estábamos empapando de lo que nos llegaba del exterior para de algún modo en el futuro poder ponerle el toque personal, el toque boliviano, digamos, a esta corriente de música. Haber empezado a descubrir la música como tal, especialmente en el género que siempre nos ha apasionado, que es el rock, a descubrir esas bandas de ese entonces. Vivíamos también con las discotecas y escuchando a Madonna y todo eso, o sea, es innegable, ¿no? Pero lo que nos despertaba el instinto animal y todo era el rock and roll, el rock, el heavy metal. Conocía mucho rock and roll y fue la música que me inspiró, ¿no? Andar en moto, cabello largo, ser rebelde, andar con la guitarra a cuesta, eso me gustaba, me llamaba la atención. Los discos los encontraba muy paltón, muy frac, ¿no? Muy chico. Estos años conocí muchas bandas que llegaron a ser una influencia muy grande en mi crecimiento musical. Recuerdo que mi primer concierto fue viendo al grupo de Puka que se llamaba Karma, posteriormente Collage, Brisa que tocaba puras canciones de los Beatles. Después se vino a conocer a Stratus, Luz de América y lo más importante fue conocer a Trilogía, una banda cruceña que sonaba con muchísima calidad, además que me demostró que se podían hacer composiciones propias. Los grupos de rock de los 80s, y estoy hablando de la nueva generación que nace, no estoy hablando de los que pasaron de los 70s a los 80s, éramos muchachos, todos éramos muchachos y teníamos grandes sueños. Incluso tener el cabello largo era un poco complicado porque la sociedad no te lo permitía, o sea, no era tan sencillo, ¿no? O sea, agarrar y hacerte crecer el cabello. Y los jóvenes irreverentes de entonces eran presa de la policía por considerarse maleantes, subvertores. Me atrevería a decir que es más un tema de preferencias y un poco de consecuencia. Desde muy niño estuve escuchando mucha música
los 70s, rock progresivo, psicodélico, poco después, digamos que hard rock, y en realidad era como que una consecuencia natural sentir un gusto y atracción más por el heavy metal. El heavy metal ha tenido y tiene sus seguidores, ¿no? Pero en su gran mayoría la música pop es la que, digamos, cubre un mayor espectro de seguidores, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, la música pop tal vez es más melódica, es más visual, involucra, digamos, coreografía. Los músicos que estuvieron los 80 fueron los que iniciaron realmente toda la movida rockera de La Paz y de Bolivia, ¿no? Nosotros habíamos adoptado este estilo porque era expresivo para nosotros. Como transmitir, o sea, lo que estás viviendo, ¿no? Lo que no ha hecho el pop ni el breakdance, digamos, ¿no? Que solo eran pasajeros. El año 82, el año que volvíamos a la democracia, explosionan los grupos, especialmente en La Paz. Entonces se respiraba mucha libertad. Se nos puede haber ido la mano un poco, pero ya para fines de los 80 ya se hacían las cosas en serio. Entonces, de hacer metal rock muy pesado, muy duro, empecé a hacer música más bien con influencia inglesa, yo te diría. Escuchábamos The Cure, escuchábamos a YouTube a veces, y claro, veías como una opción. Hicimos como que un punto intermedio entre esos dos estilos y logramos buscar un pop rock, si quieres. Y eso es lo que hicimos. Entonces el rock es para gente especial. En particular a mí me gustaba porque de repente era donde más te exigía el guitarrista, ¿no? Yo quería más y más. De alguna manera todos han ido efervesciendo y han ido construyendo otro esquema, digamos, dentro de la música, inclusive dentro de la actitud social. Un montón de bandas de heavy metal que en ese momento eran prohibidas, ¿no? O sea, no se podía escuchar esa música era endemoniada, era de Satanás, pero no, ahora son los clásicos de los 80. Y la tendencia tenía su glamour, ¿no? Su forma de vestir, creo que su filosofía en esa época. En la década de los 80, también una cosa que tratamos de hacer nosotros era rescatar la riqueza cultural, ancestral de nuestro territorio. Una identidad que se intenta encontrar y el rock se convierte por antinomia con esa otra concepción en lo ajeno, lo externo. Nosotros ya éramos heavy, ¿entiendes? Jimi Hendrix, que eso fue un poquito más antes, pero de ahí viene toda la palabra porque todo lo que es rock, el heavy metal y todo lo heavy siguen siendo heavy. Es entonces entre 1982 y 83 que tengo un paso fugaz por Trono Azul, que fue mi primer grupo donde di mis primeros pasos en la escena musical para posteriormente el año 1985 formar mi propia banda, la cual fue Metalmorfosis. Coda 3 es una banda experimental, absolutamente. Es un periodo en que nosotros estábamos descubriendo cómo es ser músico, cómo es ser compositor y además intérprete en vivo. Entonces nos cuesta mucho ahora encajar con lo que hacía Coda 3. El rock metálico o el rock en sí es algo bien sumamente extraordinario que hace que marque diferencia en todo aspecto con relación a los otros estilos de música. Del 82 hasta el 93, que he estado en Estéreo 97, hemos comenzado a hacer un formato y el formato nos ha dado una posibilidad de poder hacer una mixtura de estilos. En el ambiente que yo frecuentaba en colegio, la mayor parte eran pues rockeros, heavy metaleros y toda esa onda, ¿no? El rock pesado, y hay como ejemplo AC/DC y otros grupos o cañoneros que han sido para nosotros fuente de interpretación, no de inspiración, porque de inspiración nunca lo hicimos igual que ellos. Creíamos directamente en una globalización, era una cosa positiva, ¿no? No era como una cosa que nosotros somos de aquí, ellos son de allá y nosotros nos quedamos acá, no. Era una cosa más fuerte, tal vez en este momento podría interpretarse esto de otra manera, ¿no? Pero
te puedo decir eso. Sobre las influencias, ¿qué bandas nacionales o locales influenciaron en armar y formar una banda en los 80s? No tengo una influencia local. Veía que las bandas que estaban tocando, sonaban en ese momento, para mí han sido mis primeros acercamientos a la música en vivo. Había uno que otro que se animaba a hacer alguna canción, pero que lastimosamente no es como si fuesen canciones casi muy minimalistas. Todavía no las notaba distantes, digamos, de los grandes hits que en ese momento se escuchaban. A mí no me influenció ninguna banda local, pero sí nosotros fuimos influencia para muchos. Formar una banda de heavy metal, viendo lo que hacía el grupo Stratus, que eran amigos, ¿no? Colegas, amigos. Con Diez Ira hemos estado influenciados mucho por la onda de Stratus, bandas nacionales. Citar alguna banda como una influencia como tal, pero sí como impulsores al deseo de ser rock, al deseo de ser heavy metal. Yo me atrevería a decir que tal vez principalmente Stratus. Mi padre, que era músico y aficionado a este género musical. Entre las cosas que se oían, pues por supuesto eran Beatles, Stones, Pink Floyd, King Crimson, Emerson, Lake and Palmer, The Moody Blues, Crosby, Stills, Nash & Young, y en la parte latina, hispana, se escuchaba Guara, León Gieco, Los Iracundos y por supuesto Sui Generis. Todas estas bandas dejarían una huella muy importante en mi gusto musical. La primera vez que fue a un concierto creo que fue en la Feria Internacional de los Andes a ver a Surminash, a Fox y a Collage. Me impactó bastante fue Stratus, otra podemos decir que es Luz de América, y posteriormente una banda muy joven que me impactó mucho y me gustó era Ceteris. La expresión del rock es una percepción individual de nuestra época, de muchos músicos. Yo me acuerdo de Puka, por ejemplo, que había influenciado mucho con su canto. El grupo Stratus en los conciertos pues nos movía todo. Nos abrían panoramas nuevos, veíamos que la música no solamente estaba en los discos, sino que era real, podíamos verlo en el escenario, podíamos intentar imitar, y lo hicimos, apostamos a esto. Año 1983-84, un festival denominado Cross Rock, 2 escenarios. En el primero, Ceteris, si mal no recuerdo, Collage, Esencia, Surmenage, Los Grandes, Luz de América, y de repente alguien le pone el micrófono al escape de una moto. El sonido ensordecedor hizo que todo el público se traslade al escenario número 2. Motociclista mete al primer músico, bajista Nano, mete a Ángel Chávez, el guitarrista, mete a Vladimir Durán, el cantante. Empieza con la batería, y la batería tenía tal potencia que repercutía hasta en la ropa. Ese grupo se llamaba Stratus. Por mi cuenta, lo decidí hacer ese disco, hablé a Chile, en Chile me dijeron, no, esto puede ser peligroso. Un momento, pediremos permiso. Y Rolly Gallagher tenía un representante en Chile al que le pedimos permiso. Yo lo grabé, personalmente lo canté, hice mi poesía, porque esos 2 temas son mis poesías,
rockeros que me ven y que están tocando o que están influenciados por la música rock me lo agradecen, y no soy yo al que deben agradecer, sino fue el momento, la ocasión y la necesidad. Stratus, que fue un tremendo grupo de mucho impacto. Trueno Azul, que estaban muchachos muy ambiciosos, en buena formación, haciendo unas buenas ejecuciones de guitarra. 10 Irae, Alto Voltaje, de los que hablábamos, ¿no? BJ4. Y Luz de América. Bueno, para comenzar, ¿qué te puedo decir? Los grandiosos y fabulosos Luz de América. Un grupo con mucha trayectoria, en esa época conformado por selectos músicos paseños, señor Javier Saldías, los hermanos Barrio Nuevo. Un grupo de mucho nivel, influenciaron mucho. Es mejor el amor que debes darle al otro. Es mejor el amor que debes darle al otro. Es mejor el amor que debes darle al otro. Es mejor el amor que debes darle. Y las bandas se crean siempre con una cierta intencionalidad, ¿no? La de Luz de América fue también hacer un grupo de entretenimiento, de música popular, bailable, con un mensaje alentador, positivismo ante todo, ¿no? Por ejemplo, en Collage al Puka uno lo veía, aunque hacía varias payasadas en el escenario, se caía, desaparecía del escenario, en fin, que eran cosas muy graciosas en el momento. Pero son cosas que en realidad sí nos influenciaban, ¿no? Es decir, nos estaban mostrando un esquema de el showman. Sale Stratus, sale Collage, y eran, si se quiere, con respeto y modestia de los otros grupos, éramos un poco Bolívar Strongest, ¿no? Entonces eran grupitos que realmente le poníamos empeño, amor, cariño, y tratábamos en lo posible de hacer las cosas bien hechas. Trilogía era un excelente grupo. Yo recuerdo que cuando venían tocaban muy bien y era un ejemplo para nosotros, incluso para componer, porque ellos ya tenían varias composiciones hechas, ¿no? Me impactó mucho el grupo Trilogía, me impactó la guitarra de Glenn Vargas. Que se llamaba Trilogía, ¿no? Liderado por Glenn Vargas en la guitarra, que cambia todo el concepto nacional de cómo se debe tocar la guitarra realmente en el heavy. Entonces, ese momento todos queríamos ser como básicamente los que llevaban la cabeza, ¿no? A quienes nosotros imitábamos y en su momento decidimos mejorar. Porque nosotros habíamos crecido con bandas como Trueno Azul, Stratus, Estragos, 10 Irae, por ejemplo, ¿no? Metamorfosis, Alto Voltaje, bandas importantes. Con mucho cariño el grupo que armó Adrián Barrenechea en los 80, con gente realmente versada, que contaba con toda la capacidad. En el 80, la agrupación Guara despliega su máximo potencial creativo, innovador, de ruptura. El rock de los 80 va de la mano con quienes no tuvieron la capacidad de poder proponer algo, a diferencia de las bandas como OM, Comunidad, Secuencia Progresiva, que tenían que decir algunas cosas y lo dijeron en su momento. ¿Creen que la procedencia cultural, social, económica influía en armar y formar
una banda en los 80s? El rock es burgués, el rock es zona sur, es creidito ya, ¿verdad? Pudimos integrarnos, el rock es integrador, pero empezó muy selectivo. Había gente que sí podía comprarse guitarras, amplificadores muy caros en esa época, de difícil acceso inclusive, pero era tanto el amor que teníamos a esta música que no importaba lo que sea. La parte económica no mandaba mucho en nosotros, más era la idea de tocar, de estar en un escenario, que te vea la gente y te apoye en lo que tú estabas haciendo, en lo que tú querías hacer, ¿no? Por el tiempo que estoy haciendo música y porque he visto cómo han nacido bandas, se han deshecho muchísimas, casi no todas las que he conocido, te diría que el principal factor es una cadena de sucesos que van pasando a una banda. Si tienes una banda y eres joven, deberías ser soltero para empezar, es decir, deberías tener una posibilidad de hacer una vida musical no tan presionada por una familia cercana. Primero. La banda que yo formé en ese entonces estaba conformada con personas, digamos, de diferente estrato social. El nivel social, adquisitivo y cultural que podría tener cualquier persona en los 80 influenciaba muchísimo en el género de música que escuche o en los libros que pueda leer. Segundo, deberías poner música buena, o sea, que le guste a la gente, que la demande, que la pueda comprar. Las armonías musicales ya te exigían tener un buen amplificador como un Marshall, con un bajo Fender y una guitarra Gibson. Si no tenías esos instrumentos, no podías, digamos, continuar. Otros grupos de esa época que eran, digamos, más de otro círculo social, sí tenían la facilidad de poder acceder a instrumentos y tener sus propios amplificadores, su propio equipo para hacer sus ensayos. Por ejemplo, nosotros teníamos, como te digo, que ensayar en instrumentos acústicos y el día del concierto simplemente agarrar la guitarra con la cual íbamos a tocar ese día y el amplificador, y no lo conocíamos, no sabíamos cómo había que darle el mejor seteo posible para que suene lo mejor posible. Y artesanal también, porque trabajaban en base a sus propios medios, no había tanta tecnología como ahora. En general no tiene plata, es decir, es muy poca la capacidad económica que se puede disponer per se para poder llegar a algo. Entonces lo que se hace es tratar, como digo, ¿no?, de agudizar en todo caso todo el elemento del ingenio para poder ver en todo caso qué se puede hacer. Es determinante un poco el tema económico. Y el tema cultural, tal vez en el sentido de cuán expuesto uno está a la música contemporánea, al rock específicamente. Entonces yo creo que sí influye un poco lo económico y un poco lo cultural. Tercero es justamente la compra, o sea, tienes una capacidad del músico, tienes una buena canción y tienes un mercado. Si el mercado existe, que siempre existe, te va a comprar. Te van a comprar entradas, te van a comprar discos, te van a comprar poleras, te van a comprar todo. Es decir, vas a generar una fuente económica de recursos para poder vivir. Si esa ruedita funciona, eso te va a permitir proyectar tu música. Facilidades ahora de bajar por internet las cosas. Un disco de vinil valía 100 bolivianos. 100 bolivianos era mucha plata en ese momento y bueno, había que tener dinero y dos ganas para escuchar. Mi hermano Coco, ¿no?, que vio la necesidad de que la gente pueda adquirir, digamos, qué sé yo, música, discos, que no había, o sea, no había ninguna tienda. Quienes los que viajaban, que te traían por favor, digamos, o conseguías grabándote de tu amigo, o grabándote de alguien que estaba de paso, no sé. Este asunto de la condición social determina si te puedes comprar un gran equipo o no tener equipo o no tener guitarra, entonces de alguna forma determina eso, ¿no? Los que no han podido dejar una huella, una grabación, etc., no ha sido por un problema de mercado. Yo no creo. Yo creo que es un problema de la cadena que te acabo de explicar. Los instrumentos eran carísimos, tenían valor de joyas. La burguesía boliviana era muy cerrada y creían que el rock and roll solamente les pertenecía a ellos y no es así. El rock and roll es lo popular del mundo.
Era con guitarras de palo, que le llamamos, con guitarras acústicas en esa temporada, porque nos dábamos formas para poder hacer que suene como guitarra eléctrica. Le poníamos micrófonos a la caja y toda esa onda, ¿no? Y aún así armamos el grupo. No era fácil, ¿no? No era fácil comprarse una guitarra, no era fácil ni siquiera comprarse las cuerdas, ¿no? Entonces eso hacía que tome ciertos matices tu formación musical. Una banda se conforma, normalmente lo hace con escasos recursos económicos, y cuando la banda va, digamos, evolucionando y va generando ingresos económicos, hace que la banda se pueda dotar de mejores instrumentos. Y el rock es caro. El rock es caro, una guitarra, un teclado, un amplificador, equipo de sonido, iluminación, espectáculo, es caro, ¿no? Entonces el país no daba. El que tengas plata, por lo menos cierta cantidad, influía mucho, porque es un vicio caro, si lo puedo llamar de esa manera. Tenías que tener la posibilidad de comprarte tus instrumentos, tenías que tener la posibilidad de comprarte accesorios, de incluso estar a la moda, ¿no? En ese mismo ámbito, para poder distinguirte a un nivel social. Los únicos que tenían guitarras eran pues prácticamente los del alemán, los del Kahler, que viajaban a Estados Unidos y traían los instrumentos. Habían grupos de rockeros de jailones, por ejemplo, Trilogía de Santa Cruz. Te cuento una anécdota. El guitarrista, en su cumpleaños, su padre compró una guitarra de segunda mano en $50, y era una Fender Stratocaster clásica. O sea, eso es suerte. Si no, yo creo que no hubiera continuado con la música. Pero no son músicos creativos, ¿no? Porque ha pasado que se han juntado 4 o 5 músicos tremendos para hacer covers, pero lastimosamente su música creada no tenía trascendencia. Entonces ahí está. Yo creo que las canciones buenas son las que se quedan. En mi caso, como Coda 3 y como Octavia, hemos hecho una herencia musical muy importante. O sea, tenemos un repertorio de 300 canciones, 400, no sé ya ni cuánto, pero yo tengo la certeza de que unas 60 canciones son conocidas, ¿no? Ahora podremos hacer un show de 2 horas y media sin repetir ninguna canción, y te aseguro que casi todas son canciones conocidas a lo largo de toda nuestra carrera. Hicimos una renovación de instrumentos y nos trajimos lo mejor en esa época, porque en esa época fue la primera batería electrónica que se vino acá a Bolivia, una Simon, no sé si te acuerdas. Y el baterista se le ocurrió la brillante idea de traerse esos palillos luminosos que cuando apagábamos las luces del escenario se veía como rayo láser. Entonces, una novedad.